Esta empezó primero y principal por las condiciones que se le fueron impuestas a Alemania en el Tratado de Versalles. Estos decían que Alemania tenía que devolver territorios, no podía tener armas y tenía que pagar por todos los gastos que se causaron, por así decirlo, en la Primera Guerra. Después, los nacionalismos extremistas también fue una causa, o sea, el fascismo y el nazismo, que este culpaba a los judíos y a los obreros de traicionar a Alemania y que por esto mismo Alemania haya perdido la Primera Guerra. Otra de las causas fueron los avances de ideas socialistas, productos, que esto era un producto de la Revolución Rusa. Después, la crisis económica de la bolsa de Wall Street del 1930 también fue una causa. Y por último, la expansión alemán que Alemania quería crear un espacio vital, causando la política de apaciguamiento que era practicada por Inglaterra y Francia, que estos como que apoyaban a Alemania, ya que Alemania era anticomunista y como Inglaterra y Francia le tenían más miedo al comunismo, porque ya que todos los obreros querían imponer el comunismo, Alemania, Inglaterra y Francia le tenían tanto miedo que decidieron apoyar a Alemania y por esto se dice que practicaban la política de apaciguamiento. La Segunda Guerra Mundial, que duró de 1939 a 1945, fue el conflicto más grande de la historia. Más de 60 países participaron, divididos en dos grandes bandos: las potencias del eje y los aliados. Las potencias del eje estaban formadas por Alemania, Italia y Japón. Alemania, liderada por Hitler, buscaba expandirse por Europa y crear un imperio basado en la ideología nazi. Italia, bajo Benito Mussolini, quería reconstruir un nuevo imperio romano y dominar el Mediterráneo. Y Japón, dirigido por el emperador Hirohito, buscaba conquistar Asia y el Pacífico para obtener recursos. El ataque japonés a Pearl Harbor en 1941 provocó la entrada de Estados Unidos a la guerra. Además, otros países apoyaron al eje, como Hungría, Rumania, Bulgaria, Finlandia, que colaboraron militarmente con Alemania. Del otro lado estaban los aliados, el grupo que se unió para detener al eje y restaurar la paz. Entre ellos estaban Reino Unido, con Winston Churchill al mando, Francia, que resistió la ocupación alemana, Estados Unidos, que aportó tropas y recursos, la Unión Soviética dirigida por Stalin, que fue la clave de la derrota alemana, y China, que se resistía a la invasión japonesa desde antes del inicio del conflicto. También participaron muchos otros países como Canadá, Australia, Brasil, Polonia, Grecia y varios más. Finalmente, en 1945, los aliados lograron la victoria, tras la rendición de Alemania y Japón. La guerra dejó millones de muertos y cambió para siempre la historia del mundo. La Segunda Guerra Mundial fue una época la cual comienza en 1939 y finaliza en 1945. Tuvo a dos grandes potencias como principales, a los aliados y a las potencias del eje. Estos dos buscaban cosas muy distintas. Las potencias del eje buscaban expandir más su territorio, mientras que el otro bando buscaba detener la expansión. Los perdedores fueron las potencias del eje y tuvieron como consecuencias un gran cambio económico y mucha pérdida de territorio. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, dejando muchas consecuencias que le afectaron a las ciudades. Hubieron millones de fallecidos, más de 70 millones de fallecidos, muchos desplazamientos y las ciudades quedaron absolutamente destrozadas. Además se descubrieron los horrores del Holocausto, donde millones y millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi. También se creó la ONU para mantener la paz y evitar nuevos conflictos. Entonces, para ayudar a reconstruir el continente, armó el Plan Marshall. En lo económico, Europa se vio afectado mientras que Estados Unidos salió fortalecido. En el aspecto social, las mujeres ganaron un papel mucho más importante porque trabajaron durante la guerra. Y después de esto se hicieron los juicios para condenar los crímenes de guerra. En lo político, las potencias Alemania, Italia y Japón fueron derrotadas y aparecieron
dos nuevas superpotencias, que fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto dio inicio a la Guerra Fría. Por último, en lo territorial e internacional, Alemania y Japón perdieron territorios. Gracias a esto comenzó el proceso de descolonización de Asia y África, y gracias a esto se creó el Estado de Israel. En resumen, la Segunda Guerra Mundial hizo un cambio en los mapas políticos, social y económicos, y gracias a esto empezó una nueva etapa muy importante en la historia. Esto comienza cuando Alemania, bajo el gobierno de Hitler, deciden romper el pacto que tenían con la Unión Soviética y invadir Rusia. Esto no se logra debido al duro invierno y el ejército que tenía Rusia, provocando que Rusia llegue primero a Berlín. Paralelo a esto, en Japón, en 1941, Japón decide bombardear Pearl Harbor. Esto logra que Estados Unidos ingrese en la guerra en el bando de los aliados, que estaba compuesto por Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. Estos iban en contra de las potencias del eje, que estaban compuestos por Italia, Japón y Alemania. Luego de esto, en 1944, ocurre el Día D, que el Día D básicamente es el desembarco aliado. Esto se hace en Francia para liberar a Europa de los nazis. Esto hace y logra que Alemania quede rodeada y que Hitler decida suicidarse en 1945. Gracias a esto, Alemania se rinde y queda fuera de la guerra. Pero la guerra no terminó para todos, ya que Asia todavía seguía en guerra. Estados Unidos deciden bombardear con bombas atómicas la Nagasaki y la Hiroshima, Japón, y esto logra el fin de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, los países aliados realizaron distintas conferencias para planificar estrategias y organizar el mundo después del conflicto. La primera fue la Conferencia del Atlántico, en 1948, entre Roosevelt y Churchill. Allí crearon la Carta del Atlántico, que hablaba sobre la paz, la libertad y la cooperación entre los países. La segunda fue la Conferencia de Casablanca, en 1943. En esta reunión, Roosevelt y Churchill decidieron que la guerra solo terminaría con la rendición total de Alemania, Italia y Japón. Luego se realizó la Conferencia de Teherán, también en 1943, donde se reunieron Roosevelt, Churchill y Stalin. Allí planearon la invasión a Europa conocida como el Día D, para derrotar a Alemania. Más tarde, en 1945, se llevó a cabo la Conferencia de Yalta, con los mismos líderes. En esta reunión organizaron cómo sería el mundo después de la guerra, decidieron dividir a Alemania en zonas de ocupación y crearon la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Por último, la Conferencia de Potsdam, también en 1945, reunió a Truman, Attlee y Stalin. Allí fijaron los límites de Alemania y exigieron la rendición de Japón.